La palabra de Dios para nuestra meditación esta mañana se encuentra en el libro de Josué, capítulo 1, de versículo 1 al 9. Libro de Josué, capítulo 1, versículo 1 al 9. Damos lectura a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como le he dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Geteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Palabra de Dios. Que Dios nos bendiga esta mañana, mis hermanos. Primer libro histórico que está señalado justamente en las Sagradas Escrituras. Y el Señor nos habla en esta mañana de una situación que se está produciendo justamente en el pueblo de Israel. Siervo Moisés ha muerto. Siervo Moisés que sacó, digamos, al pueblo escogido de Israel, de Egipto, para llevar, digamos, durante 40 días a la tierra prometida por Dios a Abraham, Isaac y Jacob. Y por cierto también a Moisés. En el derrotero de Moisés, por cierto, hay ciertas circunstancias que tienen que hacernos también a nosotros meditar. Él no pudo entrar a la tierra prometida porque no obedeció a la voz de Jehová. Cuando el pueblo en sí pidió agua y se le ha dado la instrucción a Moisés solamente a hablar a la roca, él golpeó a la roca. El pueblo le hizo pecar. Y solamente él pudo contemplar de lejos la tierra que Dios había prometido a este pueblo. Gloria al nombre del Señor. Se ha señalado que este pueblo en sí, que sale, digamos, de Egipto, son aproximadamente 2 millones de personas. Pero este pueblo en sí no entra a la tierra prometida, sino solamente Josué y Caleb. Y todos los nacidos en el tránsito de 40 años, por haber justamente fallado en su fe en Dios en Cades Barnea. Se recuerda justamente esto porque en Cades Barnea se mandan 12 espías justamente para explorar la tierra de Canaán. 10 vuelven asustados, atemorizados. Pero Ur y Caleb tienen una actitud absolutamente diferente. Tienen una actitud de fe y confianza en Dios. Es más, cuando el pueblo está absolutamente con temor, ellos rajan sus vestiduras y dicen: este pueblo será entregado por Dios ante nosotros y será pan comido. Y el pueblo pretende apedrearlos. Gloria al nombre del Señor.
Vino una sentencia sobre ellos, conforme, digamos, a los días, 40 años peregrinan en el desierto, 40 años que en sí nos falta la misericordia del Señor, porque su calzado no fue roto, su vestido no fue corrompido, el alimento del maná nunca faltó el agua, todo el tiempo Dios proveyó. Pero una de las circunstancias que es importante resaltar es que ninguna de esas personas que en sí desconfiaron, no tuvieron la fe, ninguna de ellas entró a la tierra prometida. Solamente los que nacieron en el tránsito pueden entrar. Dicen los estudiosos que justamente era necesario que Dios, a través, digamos, de las diversas circunstancias que enfrentaron en este tránsito de 40 años, Dios preparara, digamos, la actitud, el carácter de este pueblo que iba a entrar a la tierra prometida. Porque los que salieron de Egipto tienen un carácter servil, eran esclavos. Sin embargo, estos que iban a entrar, digamos, a poseer la tierra, tienen una actitud diferente, iban a ser guerreros, dispuestos a cumplir con la promesa dada por Dios. Gloria al nombre del Señor. Que eso nos bendiga, eso nos guarde. En esa circunstancia uno podría pensar a quién es Josué. Josué es un aparecido, Josué es un hombre designado a dedocracia, es un hombre designado, digamos, digamos, de padre a hijo. No es así. Porque ante Dios las sucesiones son las que Él establece. Y gloria al nombre del Señor. Gloria a su santo nombre. Cuando uno ve en el terreno secular cómo se producen, digamos, los cambios de jefatura y ve que no todo el tiempo, yo diría que excepcionalmente se consideran las personas que son de carrera y que tienen los conocimientos, en este caso específico Dios no se equivocó. Es más, podemos señalar algunos hitos que son importantes para recordar de cómo Josué fue siendo preparado justamente para asumir esta tremenda labor. Van a entrar a conquistar la tierra. Pueblos que eran dueños de territorio, aunque toda la tierra es de Jehová. Y tenía más encima que repartir a todas las tribus, a las 12 tribus, tenía que repartir la tierra. Salvo la tribu de Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Manasés. Gloria al nombre del Señor. Tremenda sabiduría que tenía que tener justamente este varón. En primera instancia hay que señalar de que Josué es nombrado por Moisés en número 316 como Josué, porque tenía como nombre original Oseas, y así lo va a encontrar justamente cuando ellos son mandados justamente a espiar la tierra de Canaán. Pertenece justamente a la tribu de Efraín, siervo personal de Moisés, como se señaló justamente en el capítulo 1, versículo 1. Desde temprana era guerrero en la batalla del Señor. Guía a los israelitas en la batalla con los amalecitas. ¿Se recuerda usted ese pasaje? En que Moisés sube al monte y Aarón y Hur sientan, digamos, a Moisés en una piedra y le levantan los brazos, porque cuando caían los brazos de Moisés, Israel empezaba a decaer en la batalla. Pero levantando los brazos, Israel prevalecía. Y así, en base justamente a esa actitud de Aarón y Hur, Israel derrotó a los amalecitas. Gloria al nombre del Señor. Quiero que entienda bien toda esta cronología para entender quién era Josué. No es un aparecido. Y más adelante vamos a señalar justamente que Dios mismo lo escogió. Y Moisés también lo destinó justamente como su sucesor. Es el único general que habían conocido desde Egipto. No solamente eran sus proezas militares y sus capacidades de estrategia militar, como se vio justamente en Jai, la ciudad de Jai, lo que fueron considerados para reemplazar al tremendo líder que era Moisés, sino también su vitalidad espiritual y fe. Gloria al nombre del Señor. Como joven atendía constantemente el tabernáculo del Señor. Estuvo en el monte Sinaí
con Moisés, no por cierto en la cumbre, sino que abajo. Él y Caleb fue lo único que habían visto la tierra prometida cuando el pueblo estuvo en Cades Barnea, como lo señalé anteriormente. En estas circunstancias fue adiestrado por Moisés. Y cuando recibe esta misión de liderar al pueblo para entrar a la tierra prometida, conquistarla y repartir, tenía más de 90 años. Gloria al nombre del Señor. Para reforzar justamente la idea de que no es un aparecido, Jehová en Números 27 y 18 dice que Josué tendrá la responsabilidad de dirigir la congregación de Israel como sucesor de Moisés. Moisés también, Deuteronomio 31, 7 y 8, dijo a Josué que se esfuerce y anime porque él será el que entraría en el pueblo de Israel a tierra prometida y que Jehová estaría con él, que iría delante de él, que no lo dejaría y no lo desampararía, por lo que no debía temer y sentirse intimidado. Para reforzar más la idea, los capitanes que reciben justamente la ayuda en la administración de toda la congregación de Israel, después que él les comunica justamente esto, señala lo siguiente: de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová, tu Dios, esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Gloria al nombre del Señor. Pareciera ser que solamente es un hecho histórico, es una cronología, pero está avalado por circunstancias que él vivió junto a Moisés. Dios no se equivoca en elegir a su líder. Si hablamos, por ejemplo, de Saúl fue justamente porque él incurrió en errores, pero él no se equivoca. Dios también no es hombre para mentir, sino que es veraz. Gloria al nombre del Señor. Pero, mis hermanos, lo central de este mensaje en esta mañana son tres absolutos que están contenidos en la palabra del Señor. Tres absolutos que Dios por sí mismo se obliga, pero también dos absolutos que también tiene que cumplir Josué. Gloria al nombre del Señor. Y que es lindo justamente ver cómo Dios respalda justamente a los que Él escoge. Recuerdo una reunión de oficiales de esta iglesia y realmente deben haber visto justamente esta cronología antes de emitir algunos comentarios. Y lo digo con vergüenza. Porque todo lo que Dios hace es bueno. Porque todo lo que Dios determina es dirigido por Él. No es que uno se coloque en la condición de ser el líder que va a seguir bajo ningún punto de vista. Siempre hay que esperar en la voluntad de Dios, porque a mí se me ha enseñado que cuando Dios determina quién tiene que asumir la responsabilidad, Dios capacita y Dios sustenta y Dios provee. Gloria al nombre del Señor. He querido señalar justamente la cronología de Josué y lo he enfatizado que no es un aparecido en la congregación de Israel, no es uno que haya ganado el favor de Moisés justamente con algunos obsequios, con algunas atenciones. No, es un trabajo que él ha estado con fidelidad y con lealtad ante el siervo que dirige la congregación. La lealtad y la fidelidad ante Dios son muy importantes. Por cierto que también la fe. Por cierto que también la actitud. Si todas las iglesias, si todos los gobiernos, incluso gobiernos que han sido dirigidos por Dios, determinaran quién fuera el líder, otro mundo estaríamos viendo. Gloria al nombre del Señor. Porque todos se preocuparían del pobre y no dañar la propiedad ajena y no dañar a nadie, sino que se procurarían siempre hacer el bien. Y es más, si no fueran, por ejemplo,
presidentes que fueran creyentes, tienen la intención de buscar siempre la guía de un hombre de fe. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué falla nuestro país? Porque nadie quiere ser discípulo de otro. Nadie quiere ser mandado. Josué fue un siervo de Moisés. Y el siervo de Moisés, ¿qué es lo que hace? Ayuda, cumple órdenes, está solícito, está presto para ayudar, tiene la voluntad, a pesar de todo el esfuerzo que signifique, está ahí. No es un aparecido, Josué. Gloria al nombre del Señor. No está designado por dedocracia, sino está designado por el dedo de Dios, por la voluntad de Dios. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuáles son los absolutos que en esta mañana podemos justamente plantear? Y que uno se goza, mi hermano. Uno se goza de ser hijo de este Dios. No sé si usted saca pecho o no, pero yo saco pecho por ser hijo de este Dios. Porque un día, por Jesucristo cambió mi vida. ¿Sabe, mi hermano? Versículo número 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Nosotros a veces como humanos buscamos el apoyo de alguna persona. Los padres de repente buscan el apoyo de sus hijos, los que ya cuando no tienen tantos recursos los buscan. Los hijos también cuando tienen recursos también buscan el apoyo de sus padres. En esta empresa en sí, si podemos decir en la empresa, en este propósito, en este objetivo que justamente persigue Dios a través de Josué, Él le señala: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. No está planteado por hombre alguno, no está planteado por un rey o un príncipe, sino que el mismo Dios que con prodigios y milagros sacó al pueblo de Egipto, los 10 milagros que se producen, el sustento durante 40 años, que su vestido no se desgastó, que su calzado tampoco se destrozó, que nunca le faltó el agua, que nunca le faltó el alimento, que siempre fueron cubiertos por esa nube de día y por la columna de fuego. Ese mismo Dios que también habitó en el tabernáculo, en el arca también, ese mismo Dios es el que está prometiendo a Josué esto. Gloria al nombre del Señor. Usted podrá decir, si ha leído la palabra, entonces, ¿cómo sucedió cuando murieron 36 judíos, israelitas más bien dicen en ese tiempo, en la conquista de Jai? Es justamente para que nosotros podamos preguntarnos, porque más de alguna oportunidad tienen que decir: sí, pero Dios, pero ¿cómo pasó esto con la ciudad de Jai? ¿Sabe por qué pasó? Porque desobedecieron a Dios. ¿Y sabe quién desobedeció? Acán. Y el castigo sobre él y su familia, sobre todo lo que poseía, fue tremendo. Pero otra cosa más importante: no consultaron a Dios, no oraron a Dios para ir en ese objetivo. Y vemos también a Josué en esta circunstancia orando y pidiendo a Dios. Y tú dices: ¿por qué estás postrado delante de tu rostro? Levántate. Hay una promesa: nadie te podrá hacer frente. Como líder tuvo que hacer todo lo que era justamente borrar todo lo que es anatema, porque todo tiene que ser destruido, menos el cobre, el oro y todo lo que es el material, pero todo lo demás, todo. Y este Acán había recogido para él un manto babilónico, 200 ciclos de plata y un lingote de oro de 50 ciclos. Gloria al nombre del Señor.
Dios es un Dios que cumple, Dios es un Dios fuerte y es un Dios celoso. No es cualquier cosa. Nosotros relativizamos lo que es Dios. Muchos dicen, aquí no creo en Dios. Oiga, si todo lo que nosotros vemos, todo grita a voces que existe un Dios creador. Y este pueblo vio las maravillas de Dios. Absoluto. Nadie te podrá hacer frente. Por cierto que la estrategia militar de Josué posteriormente dio fruto y esa ciudad también fue tomada. Quiero resaltar también algo que es importante. Cuando Moisés en sí ve cuando el pueblo egipcio viene en contra de él, Faraón, él teme. ¿Qué haré para cruzar el Mar Rojo? Josué ora y Josué da instrucciones para cruzar el Jordán y señala que el pueblo se aparte, que el pueblo se santifique y señala la circunstancia en la cual se va a producir que el río Jordán se va a apartar y ellos van a pasar por seco. Los sacerdotes, 2000 codos hacia adelante, llevando el arca, cuando ellos pisan el agua, las aguas se apartan. Una hacia la ciudad de Adán y otras terminan de recorrer su recorrido habitual en la dirección que corresponde. Gloria al nombre del Señor. Esas son las maravillas que hace Dios. Dios es un Dios que cumple. Cuando dice que nadie te podrá hacer frente, es porque efectivamente nadie te podrá hacer frente. Y por favor, mis hermanos, estamos hablando de un libro histórico, estamos hablando del pueblo de Israel. Usted también es parte del pueblo de Dios. Si usted cumple las mismas condiciones de Josué, no piense a lo mejor que sea para dirigirnos, si eso es voluntad del Señor, ¿qué puede hacer? Pero tiene la misma actitud de fe, de fortaleza, de vitalidad espiritual, de lealtad, de fidelidad a Dios. Por cierto, que Dios nunca se va a apartar de usted. No estoy hablando de una prosperidad material o económica, estoy hablando de una prosperidad espiritual. Gloria al nombre del Señor. Porque hay teologías que hablan de la prosperidad económica, pero se basan en supuestos que son dañinos absolutamente, y son herejías que están planteadas por esto. Y son herejías dadas por hombres que se han dedicado a estudiar la palabra, pero han errado. Pero no es el tema de esta mañana. El tema de esta mañana son los absolutos que Dios establece para este siervo y líder Josué. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Gloria al nombre del Señor. Otro absoluto, continúa la palabra. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Dios requiere que este líder se esfuerce, que este líder sea valiente. No es una tarea fácil, no es una tarea como la planteó él, entremos a la tierra prometida y vamos a comer, va a ser pan comido estos gigantes que hay en esta tierra, no. Va a dirigir un pueblo terco, un pueblo que no tiene fe, un pueblo que es desobediente. Por eso, esfuérzate y sé valiente para soportar, para dirigir. Gloria al nombre del Señor. Muchos pensarán que es muy fácil dirigir. Es muy difícil dirigir porque la persona tiene un carácter y tiene que dominar muchos caracteres o tratar de sobrellevar los caracteres que existen en países, en la congregación de Israel, como lo hizo Josué, y las iglesias. Gloria al nombre del Señor. Si todos tuviéramos el Espíritu de Dios en nuestra vida, el verdadero Espíritu de Dios, sería muy fácil dirigir.
Sería muy fácil ordenar, sería muy fácil crecer, porque todos teníamos el mismo espíritu. Imagínense ese pueblo de Israel, millones de personas, que, por cierto, digamos, no solamente eran, bueno, Josué, digamos, el líder general, pero siempre habían otros que estaban dirigiendo a millares. Pero una labor titánica, una labor, digamos, que duró años. Pero lo importante es que Dios cumplió su promesa. Gloria al nombre del Señor. Porque Dios no es hombre para mentir. Gloria al nombre del Señor, sino que Dios es un Dios veraz, un Dios que tiene misericordia, como siempre ha tenido. Pero una de las cosas importantes, que es absoluto, que también nos toca a nosotros, mis hermanos. Al pueblo de Israel se le encomendó a los padres la enseñanza de la palabra. Estará en tu frente los dinteles, en todo, en todo. Sepa usted que se grababan de memoria los versículos, toda la Torá, toda la ley de Moisés la saben. Pero el problema está en que no la hacían. Es así. Mayor responsabilidad está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Este pueblo tenía todo eso. ¿Y sabe cuál era el propósito fundamental? Es que al entrar a la tierra prometida, vieran sus conductas del pueblo que ellos estaban subyugando y vinieran a las plantas de Jehová. Pero hicieron todo lo contrario. Gloria al nombre del Señor. A Josué se le manda lo siguiente, como un absoluto, como una regla fundamental a cumplir para tener prosperidad espiritual. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Repito, mis hermanos, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria al nombre del Señor. Una de las cosas que siempre insistía el pastor José Vega era que tenemos que practicar la palabra. Es lindo de repente poderla plantear, poderla explicar, poderla soltar, darle el sentido, pero nada sacaría en predicador o un oficial o quien sea que esté dando la palabra si solamente entrega la palabra y él no la hace. La palabra es para todos, es de aquí para allá. Y es para hacerla. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria al nombre del Señor. Pareciera, digamos, que en ese entonces, cuando se preguntaba en qué parte del Nuevo Testamento está usted leyendo, y todos los jóvenes y todos, incluso hasta los predicadores, nos preocupábamos justamente de leer la palabra para que no fuéramos sorprendidos. Y yo diría que posiblemente a lo mejor nosotros olvidamos justamente esa enseñanza. Pero hoy día el Señor la está recordando. Debemos leer la palabra, debemos meditar en ella. Y no solamente meditar en ella, sino también procurar hacerla, porque eso es lo que le agrada a Dios. Gloria al nombre del Señor. Por Dios, mis hermanos, no estamos justamente enfocando en determinada persona, sino que la palabra es para todos nosotros. Dios quiere que un pueblo, este pueblo en sí, pueda disfrutar de bendiciones, pero bendiciones espirituales. Muchas veces nosotros buscamos las bendiciones materiales y no es lo que Dios quiere.
Cuando nosotros llegamos al Señor, ¿con qué ánimo llegamos? Llegamos con toda la fe. Llegamos con toda la confianza al Señor. Yo recuerdo decir, mire, si usted habla al Señor, el Señor es capaz de sanarle. Cualquiera que fuera la enfermedad tenía toda la fe del mundo. Llegamos con todo el amor, el primer amor. Pero pasa el tiempo y nos vamos olvidando. Pasa el tiempo y vamos considerando el Evangelio como una simple rutina. Llegamos a la iglesia, participamos en la iglesia, la mayoría de nosotros, de todos nosotros, y por favor estoy hablando a la iglesia de la cual yo formo parte. Muchas veces nos conformamos solamente con llegar el día domingo y estamos como que cumplimos con Dios. Dios es Dios del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes, del sábado y del domingo. Y de cada instante de nuestra vida. Y no solamente debemos leer la palabra cuando nos toca un servicio, sino en cada momento. Yo recuerdo, por eso le digo que yo lo recuerdo, que en esa circunstancia que para no vernos sorprendidos, hasta uno lleva su Nuevo Testamento y en las micros aprovechaba de leer también y ir avanzando. Dios nos ha prometido a la iglesia que Él va a derramar ríos de bendición. Escúchelo, ríos de bendición. ¿Y qué nos ha recomendado? Que nosotros hagamos nuestro propio espacio para que las agüitas de bendición que vengan caigan en nuestra vida. ¿Qué está haciendo usted? Hablamos en sentido espiritual. No es que te se ponga a cavar acá y hagas que venga. No, es un sentido espiritual. Gloria al nombre del Señor. Busque la prosperidad espiritual. Usted no se sentirá solo. No. Irá acompañado. Sentirá la presencia del Señor. Sentirá la voz del Señor en su corazón. Sentirá que aunque venga la prueba, aunque venga la dificultad, tiene la esperanza que un día el Señor a usted le va a responder. Porque como creyentes tenemos que ser, digamos, probados como el oro en el crisol. No como la teoría de la prosperidad que dice que, y aplica en el Antiguo Testamento, en que los que se reciben enfermedad y esto es porque están bajo la maldición. No es así. No es así. Y llega a ser tanto lo que erran en la palabra, que dicen que Dios, conforme a lo que está escrito en Hebreos, dicen que Dios tuvo la fe para crear el mundo. No es así. La fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. No que Dios tuvo fe para crear el mundo. Si Él dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Él manda y se cumple. Gloria al nombre del Señor. Son algunas cositas que uno puede plantearle a mis hermanos para que no seamos engañados, porque los predicadores tenemos que enseñar a la congregación, alertarla para que no sean, digamos, convencidas de doctrinas erradas, ni siquiera doctrinas, sino que pensamientos equivocados. Gloria al nombre del Señor. Reafirma justamente este absoluto en el versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas de desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Gloria al nombre del Señor. Y aquí quiero resaltar un tremendo portento que hizo Dios. Un tremendo portento al pasar en seco toda la congregación por el río Jordán. Pero viene otro portento, que es justamente la conquista de Jericó. ¿Cómo demuestra Dios esto? Ordena que los sacerdotes y los hombres de guerra rodeen durante 6 días, una vez, durante 6 días, la ciudad de Jericó, sin hacer ningún alarde, sin siquiera gritar. Y uno piensa, ¿cuál sería, digamos, la impresión que tendrían justamente los
los hombres de guerra de Jai? ¿Cómo se burlarían justamente de estos hombres? Pero Dios es un Dios tremendo. Dios es magnífico. Dios es impresionante. Gloria al nombre del Señor. Séptimo día. Mismas circunstancias rodean la ciudad, pero no una vez, 7 veces. Pero para no equivocarme, voy a leer, pero sin antes decir lo siguiente. Los muros de Jericó no eran una murallita chiquita. Dicen los estudiosos que en la cima de estos muros era perfectamente factible que los carros de guerra dieran vueltas en ese lugar. Nosotros tenemos un Suzuki Swift, chiquitito, pero requiere su buen espacio para dar vuelta. Imagínense la dimensión que tenían estos muros y vea el poder de Dios. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ellas. Solamente Rabá, la ramera, vivirá, con todos los que estén en casa con ellas, por cuanto escondió los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sé que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis, como pasó en Jai. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, caminó derecho hacia adelante y la tomaron. Gloria al nombre. Ese es el Dios al cual usted sirve y al cual yo sirvo. No es un Dios pequeñito, es un Dios formidable, es un Dios grande, que todo lo puede. Día atrás nos enseñaban, el día jueves, Dios es más grande que tu problema. A veces nosotros engrandecimos el problema y empequeñecimos el poder de Dios. Todo lo contrario. A veces los problemas los generamos nosotros mismos. Las pruebas vienen de parte de Dios y los problemas los generamos porque no sabemos administrar muchas veces. Pero las pruebas, cuando son de Dios, son genuinas. Y en la prueba que viene de parte de Dios, nunca Dios lo dejará. Siempre Dios proveerá. Y nunca faltará la fe en su vida. Y cuando haya sobrepasado esa dificultad, esa prueba, usted después la verá que ha sido pequeñita frente a la tremenda bendición que Dios tiene para usted. Porque las pruebas que vienen de parte de Dios es justamente para solidificar su fe, para afirmarlo mucho más, para también que usted tenga, digamos, una relación mucho más estrecha, para que así como ese 10º leproso que volvió agradecido a Jehová, usted también tenga el mismo espíritu de agradecimiento y nunca se aparte de Dios. Así como se mandó justamente de que nunca se apartara la palabra, el consejo también, mis hermanos, lea la palabra del Señor, porque en ella parecerá que os encontrará la vida eterna. La palabra es tan importante, es tan necesaria para nuestra vida. Reste parte de su tiempo, del día. Ni siquiera me voy a pronunciar respecto a las novelas, no, porque hay tantas entretenciones, hay tantas cosas de celulares que embargan todo el tiempo, pero reste parte de su tiempo para escuchar la voz del Señor, que es tan importante para nuestras vidas. Y es tan importante, mis hermanos, hoy día, porque la iglesia está viviendo tiempos muy difíciles,
Ya no hay persecución, digamos, en el sentido, digamos, de que nos vayan a atropellar, de que nos vayan a avasallar, digamos, físicamente, materialmente, sino que están avasallando los principios que sustentan justamente nuestra doctrina, que sustentan nuestro conocimiento, nuestra fe. En eso están actuando. Y lo que es más tremendo, mis hermanos, es que no solamente en nuestro país, sino que organizaciones internacionales están promoviendo justamente esto. Y cuando vienen sobre estas cosas, el pueblo de Dios tiene que despertar. Día tras día nos acercamos a la venida del Señor. ¿Queremos prosperidad espiritual? Leamos la palabra del Señor. ¿Queremos prosperidad espiritual? Hagamos la palabra. ¿Queremos prosperidad? Prestémonos en la mano del Señor. Aunque de repente pueden ser espíritu de cobardía, desechemos ese espíritu de cobardía y seamos valientes. Y esforcémonos. Josué vio cumplida en su vida las promesas de Dios. Dios quiere lo mismo para usted. Lo mismo. Porque formamos parte del mismo pueblo de Dios. Dios quiere lo mismo de usted. Que no seamos cobardes ni pusilánimes y que cuando se nos ofrezca de una responsabilidad, no, si yo no puedo, no. Tenga la actitud, porque Dios ayuda, Dios capacita, Dios fortalece, Dios sostiene, nunca desampara. Transfórmese en un guerrero del Señor. Me refiero a lo espiritual, así como fue Josué y fue considerado, pero fue considerado, él no actuó pensando en qué le iba a suceder, sino que actuó en fe. Actuó, digamos, en fidelidad, en lealtad al siervo que Dios había establecido para la congregación de Israel. Actuó de la misma forma. Nosotros también, tiempo atrás, años atrás, cuando se formó esta iglesia, también prometimos lealtad al siervo de Dios. Una ceremonia muy bonita, preciosa. Sigue teniendo la misma lealtad hasta el último. Aunque yo confío en que Dios va a hacer un milagro. Yo lo confío. Y sigo pidiendo. Y si una iglesia pide, podemos hacer que Dios obre un milagro tremendo. Porque si fue capaz de derribar solamente con ese grito que emitió el pueblo, ese muro se derribó, ¿por qué no también por ver esa luz para el siervo de Dios? Y no le estoy haciendo la pata. Uno ha sido leal. Y leal, digamos, no para ser resaltado, no. Con la acción. No para ser considerado, no. Porque nace. Porque se es así. Sea también un agradecido al Señor. Sea un agradecido de que hoy día tenemos paz espiritual en nuestra iglesia. Sea agradecido porque tenemos la palabra de Dios sanita, clarita, sin ninguna mala intención, con todo el amor de Dios para usted y también para mí. Para este Dios que vive, solamente para Él. Honra y gloria y nosotros tenga su misericordia.